Iniciamos la transmisión de nuestro programa Visión Global Más Plus, programa número 200, segmento número 4. Recordamos la etiqueta de la semana: Venezuela, Justicia y Paz. Recordamos el número de contacto para que se comunique con nosotros: 412-065-1749. Segmento número 4 dedicado a informaciones, opiniones, noticias internacionales. Tema de introducción: crisis en Bangladesh vuelve a ganar fuerza. La primera ministra de Bangladesh, Sheikha Hasina, dimitió este lunes y abandonó el país en medio de fuertes protestas en contra del gobierno. Tras el anuncio, grupos de manifestantes incendiaron este lunes oficinas de la Liga Awami de la ex primera ministra Sheikha Hasina y otros edificios oficiales, en una situación calificada de anárquica por los bomberos. El máximo comandante del ejército de Bangladesh, el general Waqar Uz Zaman, anunció que se formará un gobierno interino para dirigir al país. Expresó: el país ha sufrido mucho, la economía se ha resentido, muchas personas han muerto. Es hora de poner fin a la violencia. Asimismo pidió el cese de la violencia y aseguró que serán juzgados los responsables de las injusticias cometidas contra los estudiantes en el marco de las protestas. Este domingo murieron al menos 63 personas por los enfrentamientos, entre los que exigían dimisión de la primera ministra Sheikha Hasina y los partidarios del gobierno. Las protestas estudiantiles, que comenzaron el 1 de julio de forma pacífica, fueron sumando respaldo en los campus de varias universidades públicas y privadas. Las manifestaciones estudiantiles exigían en un principio una reforma en el sistema de cuotas de empleo del sector público. Las protestas estudiantiles contra el gobierno de Hasina causaron 300 muertos desde que comenzaron a principios de julio. Bueno, voy a hacer pocos comentarios al respecto de esta información porque no tengo suficiente elemento, no tengo suficiente conocimiento de esta noticia para emitir una opinión más seria, más objetiva. Solo voy a decir que nosotros respetamos las decisiones de los gobiernos, de los presidentes, de los ministros, del resto de los países del mundo, como exigimos respeto también por las decisiones que tome aquí nuestro pueblo, nuestro gobierno, nuestras leyes, en cuanto al marco de la Constitución. Lo que está pasando allá en Bangladesh es lamentable, siempre lo he dicho en este programa. Donde hay fallecidos hay que lamentar. El diálogo entre las diferencias que tengan los pueblos, bueno, así como el presidente Nicolás Maduro está llamando a diálogo al pueblo venezolano y tratar 5 puntos que le parecen estratégicos, emergentes. Bueno, allá en Bangladesh la presidenta o primera ministra ha dimitido, hay 300 muertos, se iniciaron unas manifestaciones de estudiantes, eso hay que respetarlo. No conozco la constitución de Bangladesh, ni el comportamiento, ni sé si era de derecha o de izquierda, islamita o no, la primera ministra. Así que bueno, lamentable no poder hacer un comentario más profundo al respecto. Aquí tenemos lectura y comentario de otras noticias internacionales. Irán advierte a Israel de las consecuencias de sus actos terroristas. El comandante en jefe de la Guardia General de División, Hossein Salami, afirmó que la entidad sionista está cavando su propia tumba. Las afirmaciones de Salami respaldan las del presidente iraní Masoud Pezeshkian, quien reiteró este domingo que el asesinato de Haniyeh no quedará sin respuesta. Aseguró al ministro de Asuntos Exteriores de Jordania, Ahmed Safadi, que Israel pagará caro el error de atacar a un líder de la resistencia palestina de visita en Teherán. Bueno, esto sucedió la semana pasada y fue comentado. El Estado sionista de Israel traspasó sus fronteras y comete un crimen extraterritorial. Los países que están o son firmantes de la Convención de Viena de 1963 tienen que tener respeto, son estados soberanos, libres, independientes. Está el derecho internacional público y bueno, está la Corte Internacional de Justicia y está también la Corte Penal Internacional. Aquí sigue Netanyahu, Estado terrorista sionista de Israel. No le basta el bombardeo que tiene, el genocidio que tiene contra el pueblo de Palestina por más de 70 años. No es verdad que esto comenzó en octubre, no, esto comenzó
con la fundación del Estado de Israel en 1948, cuando David Ben Gurión inaugura la existencia. Ese mismo día o esa misma noche hubo ya guerra de los países árabes con Israel. Israel se ha destacado por ser una potencia económica, militar, de inteligencia y contrainteligencia para exportación, y se da el tupé de salir de su frontera y extraterritorialmente asesinar a un líder miembro del líder del grupo de resistencia islámica Hamas, pero allá en Teherán, capitán de Irán. Bueno, que sean los iraníes con sus leyes los que en verdad hagan respetar la soberanía de su territorio, porque este es un acto terrorista cometido por un Estado como el Estado sionista de Israel en el Estado libre soberano de Irán. Agresión israelí en Gaza ha dejado 39.623 palestinos asesinados. Las fuerzas de ocupación israelíes cometieron 3 masacres contra familias en la franja de Gaza durante las últimas 24 horas, lo que resultó en la muerte de al menos 40 palestinos y heridas otras 71 personas. Según fuentes médicas, las autoridades sanitarias locales confirmaron que el número de palestinos muertos a causa de la ofensiva israelí desde el 7 de octubre ha aumentado a 39.923 víctimas mortales, además de otras 91.469 personas heridas. La mayoría de las víctimas son mujeres y niños. Según las mismas fuentes, los servicios de emergencia aún no pueden llegar a muchas víctimas y cadáveres atrapados bajo los escombros o esparcidos por las carreteras de todo el territorio devastado por el asedio militar, mientras las fuerzas de ocupación israelíes siguen obstruyendo el movimiento de las ambulancias y los equipos de defensa civil. Bueno, el desastre total, el holocausto, el genocidio del Estado sionista de Israel contra el pueblo o la etnia palestina, que está ahí en lo que les quedó de territorio por decisión de la Organización de las Naciones Unidas en el año 1947. Fue despojado el pueblo palestino del 85% de su territorio. Se creó ahí la Franja de Gaza, Cisjordania. En Cisjordania tenemos ahí una parte que domina totalmente Palestina, la otra es mixta, palestino-israelí, y hay una tercera parte de Cisjordania que es de dominio total del Estado de Israel. Ahí está la parte de Jerusalén neutral, pero también es ocupada. Sigue la colonización sistemática, 70 años después, de los colonos israelíes hacia esos territorios que se destinaron para los palestinos. ¿Qué hizo la Organización de las Naciones Unidas? Absolutamente nada. ¿Qué ha hecho la Corte Penal Internacional? Bueno, ahí un fiscal dictó auto de privativa de libertad por crímenes de guerra al señor Netanyahu, y aún él sigue matando palestinos, sigue hiriendo palestinos, sigue bombardeando, y no hay Corte Penal Internacional, ni hay Corte Internacional de Justicia, ni hay derecho internacional humanitario, ni hay potencia alguna que detenga este genocidio contra el pueblo Israel. La venganza del holocausto que sufrieron los israelíes en la Segunda Guerra Mundial entre 1939 y 1945 la están pagando ahí ahora los palestinos. Aquí vamos a ver un video de Ibrahim Traoré, presidente de Burkina Faso. África sufre por culpa de los títeres del imperialismo, y regresamos con los comentarios. África, el continente que tanto ha sufrido y sigue sufriendo por culpa de los imperialistas. Para ellos, los africanos les pertenecen. Son dueños de nuestra tierra, de nuestro subsuelo. Desde los años 60 se han dado simulaciones de independencia en África. Lo único que han hecho es poner a gentuza local a cargo de, según ellos, su subprefectura. Estos burócratas locales, a los que hoy llamaremos esclavos de sillón, solo quieren vivir como el amo, complacerlo y hacer lo que el amo les diga que hagan. Roban, saquean nuestros estados, se lo llevan todo al amo y sus riquezas se las queda el amo. Hacen de todo para vivir como el amo y satisfacerle siempre. Son personas que no tienen dignidad.
Bueno, regresó Ibrahim Traoré, presidente de Burkina Faso, haciendo unas declaraciones bastante contundentes. África sufre por culpa de los títeres del imperialismo y hace un análisis ahí, hay tremendo video ahí. Bueno, África o algunas naciones de África se están levantando contra el neocolonialismo fascista de algunas potencias europeas como Francia, Portugal, España, etcétera, que aún creen que el continente africano sigue siendo colonia de ellos 700 años después de invasiones, de esclavización y de trata de humanos secuestrados, familias enteras a todo el mundo desde África, aparte de la explotación de sus recursos naturales. Ahí está la voz de Ibrahim Traoré, presidente de Burkina Faso, hablando por todo el continente africano, como lo hacía Chávez, hablaba por Venezuela, por América, el Caribe y todos los países oprimidos, subyugados del mundo, contra el imperialismo, contra el neocolonialismo y contra el neofascismo. Aquí tenemos Corte Constitucional de Ecuador, llama la atención al presidente Noboa. El tribunal reprochó al jefe de Estado el empleo de un informe jurídico de la Asociación Mundial de Juristas para sustentar el estado de excepción que no contiene firmas de responsabilidad, sin tomar en cuenta que no es parte de la fundamentación constitucional para la declaratoria del estado de excepción y podría constituir una forma indebida de injerencia externa en la labor de esta magistratura. La Corte ecuatoriana exhortó al presidente Noboa a observar su deber constitucional de justificar adecuadamente todo decreto de estado de excepción al ofrecer suficientes datos que expliquen la activación de mecanismos. Bueno, esto es otro tema de que no merece un comentario profundo porque sería injerencia en los asuntos internos de Ecuador en cuanto al presidente Noboa. Ahí están sus tribunales, ahí está la fiscalía, ahí está su constitución y que debatan ellos en verdad todo lo que tiene que ver al respecto, ojalá, y los imperios o los medios imperiales del mundo también pusieran la lupa ahí en Ecuador, todo lo que se hace sobre la violación de los derechos humanos, sobre la violación de las actividades económicas en cuanto al ecocidio, todo lo que tiene que ver con el ambiente, con tantas cosas que Rafael Correa restituyó allá en Ecuador. Y bueno, lamentablemente la traición de su cuñado llevó a que estos títeres del imperialismo norteamericano estén de nuevo en el poder y hayan acabado con la calidad de vida o el nivel de vida que tenían los ecuatorianos cuando la Revolución Ciudadana de Emanuel Correa. Éxito allá a la izquierda revolucionaria de Ecuador para cualquier comicio de los locales, regionales y presidenciales en las próximas oportunidades y se vuelva a recuperar allá en verdad el mandato a favor de las grandes mayorías del pueblo ecuatoriano. Gustavo Petro reiteró que la reforma agraria es clave para alcanzar un gran acuerdo nacional. El jefe de Estado colombiano reiteró que la reforma agraria es fundamental para construir la paz, combatir el narcotráfico y la violencia en el país suramericano. Vinculó la reforma agraria a la construcción de una nación más segura y justa, argumentando que es esencial para reducir el temor y la violencia en la vida cotidiana de los colombianos. Gustavo Petro enfatizó la importancia de cumplir con el Acuerdo de Paz 2016 firmado entre el gobierno de Juan Manuel Santos y la FARC, que incluye una reforma agraria robusta. Vamos a pedir un video con Gustavo Petro y regresamos con los comentarios. 20 de julio pasado, hace algunos días, salieron miles y miles de campesinos de casi todos los lugares del Caribe, de Villavicencio, de Antioquia y de otros lugares, a exigirle al gobierno y a exigirle al Estado, porque el gobierno quiere hacer la reforma agraria en Colombia. No hay acuerdo nacional posible que no pase por cumplir esa declaración unilateral de Estado al que nos comprometimos ante la humanidad para hacer la paz en Colombia, hacer la reforma agraria. No hay gobierno justo posible,
No hay posibilidad de construir la paz en Colombia. No hay posibilidad de salir del narcotráfico y de la violencia si no hacemos la reforma agraria en Colombia. No sé en qué idiomas decirlo, no sé en qué tonos, si en el de la plaza pública o tomándose un tinto, pero el mensaje es el mismo. No es posible construir la nación colombiana si no hacemos la reforma agraria, señor senador, señor representante a la Cámara, señora magistrada, señores ministros y ministras, señores ciudadanos y ciudadanas de Colombia. Bueno, vamos a hacer el comentario del final hacia arriba, ¿no? Gustavo Petro enfatizó la importancia de cumplir con el acuerdo de paz del 2016 firmado entre el gobierno de Juan Manuel Santos y la FARC, que incluye una reforma agraria robusta. Bueno, no solamente el tema de la reforma agraria que estaba en la agenda o se cumplió en la agenda de negociaciones de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Ejército del Pueblo y la Comisión de Paz del gobierno de Juan Manuel Santos. Todos sabemos que en nada de los acuerdos que se hicieron se cumplió. Llama al tema de la reforma agraria. Bueno, Colombia es un país netamente latifundista. Allá hay mucho territorio, mucha superficie, muchas propiedades, casi de regiones enteras de familias, sobre todo en la parte de Boyacá, donde están las Esmeraldas. Miles de cantidades de hectáreas en manos de familias reconocidas allá, el latifundio allá, la medianería, el desplazamiento de las comunidades originarias, pueblos originarios indígenas, eso allá es común y corriente. Vamos a iniciar la reforma agraria en Colombia en verdad, desalojando de esas grandes extensiones de territorio que le pertenecen a los campesinos colombianos, a las campesinas colombianas, a los productores agrarios colombianos, desmovilizando, desalojando las 7 bases militares que tienen ahí los Estados Unidos de Norteamérica, amedrentando a los campesinos, a los cultivadores, a los ganaderos, a los pequeños y medianos productores del campo. Nosotros sabemos que Colombia es una nación cuyo territorio mayoritariamente es rural. Claro que tiene emporios o potencialidades industriales y muy modernas en la costa colombiana, en la misma capital, allá en la parte del Pacífico, Cali, en el Medellín, pero el resto de la población, yo que he tenido la oportunidad de viajar a Colombia en muchas oportunidades, inclusive por tierra, hay vastas extensiones de terreno, pero lamentablemente los latifundios en Colombia es difícil de acabarlos, por eso se da Marquetalia en 1948, cuando se funda lo que dio origen unos años después con Jacobo Aren y Marulanda Vélez a las FARC, Ejército del Pueblo. Era la lucha de los campesinos contra los terratenientes, contra los latifundistas, porque no había oportunidad allá. Y vaya que Marulanda Vélez era un gran productor agropecuario, no era ningún campesino, pero él lideró la lucha del campesinado colombiano para poder adquirir tierras en esa época. Desde entonces, Colombia espera por una verdadera reforma agraria, donde las grandes extensiones de terreno productivas para las vocaciones agrícolas o ganaderas o de cría o donde hayan riquezas minerales como las zonas esmeralderas o de diamante o del oro sean repartidas equitativamente entre la gran población campesina desplazada por el Estado colombiano en muchos casos a través de sus fuerzas militares, desplazadas por el conflicto armado de una guerra que tiene ya más de 70 años entre el Estado colombiano, sus fuerzas militares y las guerrillas de la FARC, del ELN, del Ejército Popular de Liberación y otras guerrillas, el M-19, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, se hace un llamado a reforma agraria, a la reforma de la reforma agraria, bueno, haga más bien la constituyente agraria, convoque a todo el pueblo colombiano y le da oportunidad a los campesinos, en verdad, que decidan cuántas son las hectáreas productivas y reparte esas grandes extensiones que tienen ahí más o menos el 5%
de la población que está enriquecida, los grandes amos de todo el campo colombiano productivo, y se le entrega a los campesinos, campesinas, se le entrega a los pueblos originarios, a todo aquel que trabaja la tierra, y va a ver cómo se termina el conflicto armado de la FARC, del ELN y de cualquier grupo. Desaparece el paramilitarismo, pero saque también las bases militares de los Estados Unidos de Norteamérica ahí y entregue esos espacios que son grandes y miles de extensiones de tierra donde ellos están ocupando territorio soberano, independiente, que liberó Bolívar, por supuesto. Hace pocos días se cumplió un aniversario más de la batalla de Boyacá, y hoy día está ocupado por 7 bases militares, cuya jurisdicción es una jurisdicción extraterritorial de los Estados Unidos de Norteamérica en Colombia, porque ahí las leyes que se cumplen son las leyes de los Estados Unidos de Norteamérica. Ejemplo, si hay un soldado, un suboficial, un oficial, comete un delito de tráfico de droga, de consumo de droga, de tenencia de droga, viola a una joven, una mujer adulta, comete un crimen, no es entregado a las autoridades colombianas, a la Policía Nacional Colombiana, ni al Ejército, ni al SIJIN, ni a nada de eso, no. Son inmediatamente puestos a la orden de su comandante y expatriados directamente ahí desde esas bases militares a sus estados allá en los Estados Unidos de Norteamérica, y allá no se sabe si lo juzgan o no. Lo cierto es que la joven, la mujer, el hombre, el campesino se queda muerto, se queda violado, y allá no hay respeto a nadie. Reforma agraria, vamos a la constituyente agraria más bien, y entregue esas grandes cantidades de terreno. Eso es parte de lo que tiene el Ejército de Liberación Nacional en su agenda de paz con el Estado colombiano, que es la democratización de la tenencia de la tierra, que en verdad no se le dé al campesino un área ahí, el conuco, no, con el conuco vive la familia del campesino y tiene un excedentico ahí para poder vender en el mercado local, quizás, no, mínimo, una unidad de producción, lo digo yo, como economista, eso lo aprendí en la Universidad del Zulia, una unidad de producción para que sea sostenible, sustentable y pueda sostenerse una familia y hayan excedentes para inversión, reinversión y generación de empleo, es de 50 hectáreas. De ahí para abajo lo que hay es conuco, lo que hay es pérdida. Así que una verdadera reforma agraria debe de partir de unidades productivas por lo menos de más de 50 hectáreas. Bueno, ya terminamos con este segmento número 4, vamos a un video y regresamos con el segmento número 5, Visión Global Más Plus, programa 200, y tenemos al final del segmento número 5, tremenda torta, huele a melao. Bueno, vamos ya al video y regresamos con el segmento número 5. A todo nuestro pueblo de Almirante Padilla, isleños e isleñas, el guiso que tenían montado definitivamente se les quemó. Se les quemó todito. Ya el poder electoral y el Consejo Nacional Electoral dijeron que hay presidente electo y el presidente se llama Nicolás Maduro Moro. Y no habrá súmate, ni habrá Consejo Nacional Electoral paralelo, ni haya imperialismo genocida de los Estados Unidos, ni habrá Unión Europea, ni habrá Grupo de Lima, absolutamente